En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el Quijote de Cervantes. Ustedes saben que hemos iniciado una sección en este canal destinada a interpretar puntuales pasajes del Quijote, fragmentos concretos, puntuales del Quijote, para dar una interpretación de ellos que permita a cualquier tipo de lector, al lector común y corriente, familiarizarse con esta obra y conocerla, incluso como si fuera perfectamente un especialista. Aquí ofreceremos interpretaciones de esas secuencias, de esos fragmentos puntuales del Quijote que permitan, insisto, a cualquier lector, al margen de su edad, de su formación, de sus estudios, de su lengua nativa, introducirse en el estudio del Quijote y conocerlo abiertamente. Aquí vamos a servir a los lectores interesados una interpretación del Quijote y vamos a hacerlo en bandeja de plata. Esta es la sección, bienvenidos a ella, a esta sección, en la que hablamos de fragmentos claves del Quijote interpretados de forma abierta, libre y gratuita para todos los públicos y más allá de la universidad. Aquí vamos a hacer referencia a un episodio que protagoniza Sancho Panza cuando ilusamente, burlescamente, se le nombra gobernador de una ínsula barataria, algo así como jefe o presidente de una comunidad autónoma. Y se supone que Sancho Panza, como es un hombre sin formación universitaria, sin ningún tipo de formación, es en realidad un analfabeto que no sabe leer ni escribir, cuando detente el poder, utilizará el poder de forma corrupta y de forma degenerada, como suelen hacerlo precisamente quienes se burlan de él y quienes, ostentando el poder, le han concedido la burla, la circunstancia totalmente fugaz y pasajera de ser fingidamente algo así como un presidente de comunidad autónoma, como un presidente regional de una región llamada la ínsula barataria. El caso es que Sancho Panza, siendo analfabeto y siendo ignorante, sin formación ilustrada, gobierna mejor que muchas personas que han sido preparadas para gobernar y lo hacen de manera corrupta. Esa es una de las grandes lecciones que Cervantes da en este pasaje. Pero este pasaje que yo les voy a mencionar, que es muy breve y muy preciso, es como un cuento. Recopila la historia de un cuento tradicional en una versión muy actualizada y muy valiosa. Por eso les digo que El Quijote es un libro que puede leerse como un manual de instrucciones para sobrevivir en el siglo XXI. En este punto hablaremos el próximo viernes 24 de abril en el Ateneo Jovellanos de Gijón. Hablaremos de estas cuestiones en relación con este libro, El fracaso de la felicidad. Este viernes 24 de abril a las 7 de la tarde en el Ateneo Jovellanos de Gijón, junto con la psicóloga Esther Blanco García, directora de la Clínica de Psicoterapia y Personalidad Persum de Oviedo, presentaremos en Gijón, en el Ateneo Jovellanos, este libro, El fracaso de la felicidad. En este libro ustedes van a encontrar un capítulo referido al Quijote. Un capítulo en el que se habla del Quijote y en el que se habla de la felicidad en el Quijote y se dicen una serie de cuestiones que les invitarán a ustedes a leer el Quijote y también a superar determinados obstáculos que pueden hacer que el ser humano fracase en sus intentos de buscar la felicidad. Por lo tanto, dicho esto, y en esa cita que con el Quijote vamos a tener en Gijón el próximo viernes 24 de abril a las 7 de la tarde en el Ateneo Jovellanos, sí mencionaremos aquí este cuentecito. Yo les voy a contar un cuentecito que relata Cervantes en el Quijote, que tiene como protagonista a Sancho Panza. Y les pongo en el contexto, les pongo en la situación. Sancho Panza, que es el escudero de Don Quijote, burlescamente tratado por unos nobles, que son los famosos duques que aparecen en la segunda parte de la novela, se le nombra en un momento dado gobernador de la ínsula barataria, pero de forma fingida y para reírse de él. Y se le pretende hacer un test de inteligencia, presentándole diferentes casos judiciales para ver cómo lo resuelve, suponiendo que Sancho Panza los va a resolver de una manera esperpéntica, disparatada, equivocada, alocada, siempre pensando en la corrupción, tal vez esperando que alguna de las partes en litigio le ofrezca un cohecho, le ofrezca corruptamente dinero, ciertos beneficios, para que él, como un ser humano profundamente degenerado, los acepte. Y sin embargo nada de eso ocurre. Sancho Panza es alguien que, a pesar de carecer de formación, tiene un respeto enorme hacia las personas al margen de su estatuto superior o inferior económicamente, estatalmente, socialmente, y actúa con una sindéresis. Sindéresis es prudencia,
razón equilibrada en el juicio y en el modo de comportarse, que es impropio de lo que estos perversos nobles y estamentalistas funcionarios de altas clases cortesanas esperan de la gente humilde. El Quijote es una novela muy anti-ilustrada, muy contraria a la Ilustración. De hecho, la Ilustración no escribió ningún Quijote, ni siquiera supo interpretar correctamente el Quijote escrito por Cervantes. Yo les ofrezco este año de 2026, ya hemos pasado varios milenios, este año de 2026 yo les ofrezco una edición del Quijote que saldrá en el otoño. En el otoño de este año yo les ofreceré una edición del Quijote con una introducción, por supuesto apta para todos los públicos, y será una edición básicamente para la gente común y corriente, para esa en la que con frecuencia muchos editores elitistas del Quijote no han pensado. La mayor parte de los editores del Quijote han hecho ediciones del Quijote para sí mismos, para sus propios colegas, para la élite académica e intelectual, pero no han hecho una edición del Quijote para la gente normal y corriente. Es como si dijéramos que han cocinado el Quijote para gastrónomos, pero no para comensales. Yo les ofrezco una edición del Quijote que no es para gente hambrienta ni tampoco para gastrónomos, sino para personas comunes y corrientes, para lectores que simplemente con interés en la literatura, con interés en una obra que probablemente nadie les ha dado a lo largo de su vida razones para leer, aquí sí podrán leer. Porque yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Cuántas personas se han encontrado ustedes a lo largo de su vida que les han dado razones interesantes y valiosas para leer el Quijote? Sin duda van a encontrarse con algunas personas a lo largo de su vida, pero no con muchas, y a veces ni siquiera encontrarán profesores de literatura que les hayan dado una buena razón para leer el Quijote. Yo voy a tratar de darles muchas razones muy solventes y muy convincentes para leer el Quijote, porque el Quijote es un instrumento para sobrevivir en el siglo XXI, y con esto enlazamos con el famoso libro del Búho, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, de la que también podremos firmar ejemplares este viernes en el Ateneo Jovellanos de Gijón, 24 de abril a las 7 de la tarde. Pero el Quijote es un manual de supervivencia, es un libro de instrucciones. Y en el pasaje que aquí vamos a leer ustedes verán que el cuento que se relata en la versión recogida por Cervantes en el Quijote es un cuento milenario, es un cuento de larga tradición que se inscribe dentro de lo que se llama una literatura sapiencial o parenética. ¿Qué es literatura sapiencial o parenética? Es aquella literatura que tiene como finalidad enseñar a la gente a evitar problemas, a hacerse compatible con la realidad y sobre todo a prevenirse de los engaños, a evitar el fracaso de la felicidad o el fracaso de éxitos mal diseñados, mal cocinados. Pero lo que quiero decirles sobre todo es que yo este año les ofreceré una edición del Quijote, que no es una edición para gastrónomos, sino para comensales de todos los tipos. No es una edición para la élite, porque con frecuencia la élite académica ha hecho ediciones del Quijote que son para la élite, saturadas de notas que obstruyen y dificultan enormemente la lectura más que la aclaran. La edición que yo les ofrezco es una edición del texto desnudo, con una introducción crítica que les prepara a ustedes para entender lo que dice Cervantes el Quijote y con algo más, con un acceso para que ustedes, si tienen alguna duda sobre cualquier pasaje del Quijote, me la pregunten a mí directamente, que yo les responderé en un vídeo aclarando las dudas que puedan tener. Por lo tanto, será una edición del Quijote completamente viva, porque siempre tendrán ustedes una respuesta personalizada y directa a cualquier duda que sobre el texto puedan encontrar. De esta manera no habrá notas a pie de página, porque la nota a pie de página será el resultado de lo que yo les diré si ustedes tienen alguna cuestión que plantear. Y dicho esto, voy a exponerles el pasaje del Quijote que hoy nos trae el día, y es un litigio, es un enfrentamiento. Esto puede ser muy apto para juristas, muy apto para especialistas en derecho, pero tiene un truco que naturalmente vamos a ver, y que en ese truco hemos de decir que reside la lógica de esa literatura sapiencial, de esa literatura doctrinal, de esa literatura que se presenta como nomológica, es decir, una literatura que proporciona unos contenidos al receptor, insisto, para evitar caer en el fracaso. Cuando Sancho Panza actúa como gobernador en la ínsula Barataria, se le presentan diferentes casos judiciales que él se ve obligado a resolver, y como no tiene estudios jurídicos ni experiencia docente, como se diría hoy cuando en las agencias nacionales de evaluación te piden, ¿usted tiene experiencia docente? No, no la tiene. Pues si no la tiene no se puede presentar. ¿Y cómo me voy a presentar a ejercer experiencia laboral
si no la tengo todavía y si no la tengo no me admiten. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? De tal manera que Sancho Panza es gobernador sin ningún tipo de experiencia, incluso no sabe ni leer ni escribir, pero como el propio Cervantes ha dicho en muchas otras obras, no es necesario ser muy inteligente para ser gobernador de nada. En este caso de una comunidad autónoma o de una ínsula barataria, o de una comunidad autónoma denominada ínsula, isla, una autonomía, la autonomía de Barataria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cita del Quijote? La cita del Quijote es esta. Fíjense el test de inteligencia en el que se encuentra Sancho, que es un hombre humilde, no es sabio, pero tiene una sabiduría innata derivada de la prudencia y de la experiencia ante la vida. En esta manifestación, en esta demostración de literatura parenética, de literatura de parénesis, de literatura que se resume en un refrán o en una moraleja, de literatura sapiencial, de literatura gnomológica, de literatura de contenido didáctico, si esto se enseñara en los colegios, los alumnos aprenderían mucho más de lo que comúnmente aprenden y desde luego tendrían muchos menos problemas psicológicos y de salud mental, porque si de algo nos previene el Quijote es de adquirir problemas y conflictos psicológicos. Fíjense ustedes, y ya cito la palabra Cervantes al narrador, en este caso al narrador del Quijote. El narrador no es el autor, el narrador es el personaje que cuenta la historia desde dentro de la propia novela. Y leemos así, en el capítulo 45 de la segunda parte del Quijote, leemos: si la sentencia pasada de la bolsa del ganadero alude a otro de los conflictos dirimidos por el gobernador Sancho Panza, movió admiración a los circunstantes, esta les provocó a risa. Claro, ustedes dirán, bueno, la sentencia pasada de la bolsa del ganadero es otro caso, pero si ustedes leen este capítulo del Quijote, verán que llegados a este punto, en este momento, no ha habido ninguna sentencia de bolsa pasada, de tal manera que el lector atento dirá, ¿pero de qué me habla el narrador? Si hasta aquí hemos visto diferentes casos de litigio, pero ninguno que hiciera referencia a una bolsa de un ganadero. Y de hecho, es un error en el original cervantino, porque aquí o se traspapelaron páginas, cuartillas y fragmentos, o algo ocurrió. ¿Por qué? Pues porque el episodio de litigio relativo a la bolsa del ganadero que aquí se menciona, se va a exponer más adelante. Es decir, que nosotros nos encontramos con una analepsis, es decir, lo que los anglosajones llaman el flashback, la vuelta al pasado, que en realidad es una referencia a un episodio futuro que todavía no se ha contado, es decir, es una prolepsis. Este tipo de cosas son muy frecuentes en la literatura barroca, y algunos autores consideran que Cervantes se equivoca. Podríamos decir que el que tiene boca se equivoca. Bien, sí es cierto que Cervantes en el Quijote introduce muchos gazapos. Se ha dicho que involuntariamente, se ha dicho que voluntariamente. Ustedes saben que el famosísimo episodio relativo a la pérdida, robo o extravío del rucio se hizo muy famoso. En la primera edición del Quijote, el burro de Sancho, el rucio, el asno de Sancho, desaparece en el capítulo 23, sin venir a cuento, reaparece en el 45 sin que se explique cómo, y advertido de este error, Cervantes, en la segunda edición que se hace del propio Quijote, en el mismo año de la primera edición, en 1605, interpola un fragmento en el capítulo 23, pero resulta que en el capítulo todavía 25 hay referencias a que Sancho tiene el burro. Entonces se dice que le roban el burro en el capítulo 23, en la segunda edición, pero el burro reaparece todavía en el capítulo 25 y supuestamente lo recupera en el 45. Entonces, claro, hay un galimatías sorprendente. Incluso el propio Lope de Vega se burlaba de Cervantes en alguna de sus comedias, diciendo, bueno, estamos esperando que nos explique todavía dónde se perdió y dónde se encontró el burro, porque hay narrador que pierde los animales por el camino, este tipo de burlas, ¿no? Y de choteos. Lo cierto es que los editores ya no saben dónde colocar este episodio, porque lo pongan donde lo pongan, lo ponen en un lugar equivocado, porque Cervantes lo puso en el lugar equivocado o no lo puso, de tal manera que el editor tiene que ponerlo en el lugar acertado, que supuestamente no fue en el que lo colocó Cervantes, y evidentemente no podemos dejar de reconocer que las novelas barrocas son deliberadamente imperfectas,
porque ofrecen una imagen realista de la realidad, y la realidad es imperfecta. De tal manera que esta es otra referencia también agazapada. Este fenómeno yo lo denomino metalepsis barroca. La metalepsis consiste en hacer referencia a hechos que pueden ser presentes o pasados, pero que en el caso de Cervantes rompen la estructura lógica de una cronología que esperaríamos que respondiera a una lógica inalterable. Y sin embargo aquí dice, si la sentencia pasada de la bolsa del ganadero movió admiración, y uno dice, pero no hemos tenido hasta el momento, no ha habido narración de ninguna bolsa pasada de ganadero. Esto es una referencia que Cervantes hace como si ya la hubiera contado, cuando en realidad la va a contar dentro de 2 o 3 páginas más adelante. De tal manera que este tipo de relatos, este tipo de alteraciones en el barroco se daban con una soltura impropia de la época, pero esto es muy de Cervantes para despistar y para desorientar. Prácticamente hasta el periodo de las vanguardias no se rompen las estructuras lógicas de la narración. Esto comienza a ocurrir sobre todo en el drama de estaciones de Strindberg, se da también en el teatro de estaciones o el drama de estaciones de Valle-Inclán, y uno de los precursores de estos recursos fue el dramaturgo alemán Georg Büchner, cuando a la altura de 1820-1830 compone su obra Woyzeck, que quedó inacabada y que supone una quiebra de toda la estructura lógica del paso del tiempo. Pues bien, estos procedimientos ya están en Cervantes, y alguien dirá, bueno, es que son equivocaciones o imperfecciones de Cervantes. Pueden llamarlo como quieran. Si ustedes se sienten más cómodos desde una perspectiva propia a la de Lope de Vega, diciendo que Cervantes era un ingenio lego que no sabía escribir, si Cervantes no sabía escribir, yo les invito a ustedes a mejorar el Quijote, a ver cómo son capaces ustedes de mejorar el Quijote, porque es que esto es muy fácil y es muy divertido decir, no es que Cervantes era tonto, yo soy más listo que Cervantes. Digo, bueno, pues si usted es más listo que Cervantes, enhorabuena, desde luego es usted muy listo si supera a Cervantes. Es evidente que Cervantes pudo haber tenido despistes, pero es innegable que la visión que del barroco hay hacia la realidad y hacia el mundo implica la objetivación y explícitamente implica la objetivación, insisto, de errores, de erratas que forman parte de esa realidad. Lean ustedes los poemas de Quevedo y verán con cuántas erratas se transcribe una realidad imperfecta en una tradición lírica que, pasando del idealismo del Renacimiento a la dialéctica del manierismo de la transición entre Renacimiento y Barroco, desemboca en la belleza imperfecta de una mujer hermosa pero que adolece de estrabismo, por ejemplo, o de la combinación entre lo grotesco, lo ridículo y la ironía, y lo irónico, que Víctor Hugo considera como una de las esencias del arte romántico, cuando en realidad ya está totalmente inventado en el barroco. Es decir, la literatura posterior al siglo de oro español no añadió nada original a la literatura, fue simplemente un ir desilvanando recursos literarios y aportaciones originales que la razón literaria del barroco ya diseñó perfectamente. Quiero decir que la técnica del drama de estaciones, que introduce Strindberg en el teatro, también Valle-Inclán por Poligénesis en su propio teatro, y que Juan Rulfo introduce en la narrativa, en la novela, en una fecha tan tardía como la que corresponde a la escritura de Pedro Páramo, todo eso ya está en Cervantes, todo eso ya está en Cervantes, y está en referencias como estas que les acabo de señalar de la bolsa del ganadero, y en el traspapeleo del robo y la recuperación del rucio de Sancho, al cual dedicaremos un vídeo especial. Pero al margen de esta prolepsis equivocada o de esta metalepsis barroca, se introduce aquí el episodio del que vamos a hablar. Y es que la gente se ríe de Sancho Panza, no se sabe muy bien por qué. Porque Sancho Panza actúa con seriedad y, sin embargo, se toman a burla lo que hace, cuando en realidad el que se ríe sin fundamento es un gilipollas. Es decir, la definición más correcta de gilipollas es aquel que se ríe y no sabe de qué se ríe, buscando una complicidad entre el público, cuando en realidad ni hay público, ni hay complicidad, ni hay inteligencia, porque donde hay risa hay libertad y hay inteligencia. El problema es que mucha gente finge libertad e inteligencia riéndose cuando se ríe en el momento equivocado. Es como en el que en un concierto de música
aplaude tras el final del primer movimiento, suponiendo que es el final del concierto. Pues aquí ocurre lo mismo. Entonces, todo esto les provocó a risa. ¿Y por qué se ríen de Sancho Panza? Mejor se miraban al espejo y se reían de sí mismos, porque para el tonto el espejo es un meme. Para el tonto el espejo es un meme. Pero, en fin, se hizo lo que mandó el gobernador, ante el cual se presentaron dos hombres ancianos. Es decir, tenemos un nuevo caso. Es lo que diríamos un desfile de figuras, como sucede en el entremés, piezas de teatro breves, en las que van desfilando figuras. Imagínense que ustedes son un médico de familia, un médico que hace consulta, y ante ustedes van desfilando diferentes pacientes. Pues aquí es lo mismo, es el caso de un gobernador que tiene que hacer justicia, tiene que impartir justicia, y ante él desfilan diferentes casos. O imagínense ustedes la secuencia del Padrino, de Coppola, donde en determinados momentos de la película, el padrino, ante una comunión de su hijo, ante la boda de su hija, o de alguno de sus grandes familiares, pues concede una serie de gracias a una serie de personas que solicitan su ayuda, su asistencia. Entonces van desfilando figuras. Esto es lo que se llama un desfile de figuras, muy propio de un retrato costumbrista y crítico de una sociedad. La literatura costumbrista, de hecho, está también en Cervantes, indudablemente. Entonces, ante él, ante el juez, Sancho Panza como juez, se presentaron dos hombres ancianos. Dos hombres ancianos representan la experiencia, la astucia, la artería, el hecho de conocer los trucos para sobrevivir. Son ancianos, no son jovenzuelos. Podríamos decir que son búmeres, no milenaristas, son hombres experimentados, ancianos. El uno traía una cañaeja por báculo, es decir, no sabemos si trae una caña o un báculo, porque usa una caña como si fuera un bastón. Fíjese que Cervantes es muy expresivo cuando habla. El uno traía una cañaeja por báculo. Una cañaeja es una vara de poca monta, es una vara poco consistente, y la utilizaba como bastón, es decir, como palo de apoyo consistente. Ya remite este signo, semiológicamente hablando, a un simulacro, porque el uno traía una cañaeja por báculo. Es como si dijéramos que llevamos una bombilla por linterna, o como si lleváramos una madreña por zapato de invierno, es decir, una cosa por otra. Esto ya remite a un trucaje, a un trampantojo. El uno traía una cañaeja por báculo. Es como si dijéramos, llevaba un triciclo por coche, o una bicicleta por transbordador espacial. Quiero decir, aquí hay algo. Y el sin báculo dijo, el que no llevaba báculo dijo. Es el que toma la palabra, ¿verdad? Y dice, señor juez, señor gobernador, a este buen hombre le presté días a, es decir, apócope de hace días, y con un anástrofe, es decir, con una alteración en el orden habitual. Le presté, en lugar de decir le presté hace días, le dice, le presté días a, con una tonalidad un poco rimbombante, ¿no? Le presté días a 10 escudos en oro, 10 escudos de oro en oro, 10 escudos de oro en oro, es digamos una intensificación. El escudo de oro era una moneda poco frecuente ya en la época de Cervantes. El escudo de oro ya en 1605 era una moneda poco frecuente, se usaba pero muy poco frecuentemente. Cada escudo de oro equivalía a 13 reales, es decir, un escudo equivalía a 13 reales. Entonces, bueno, es una cantidad interesante. Tampoco como para ir a un contencioso administrativo, pero vamos, para ir al juzgado de lo mercantil podría ser. 10 escudos de oro, en oro, por hacerle placer y buena obra, es decir, por ayudarle, con condición que me los devolviese cuando se los pidiese, es decir, no cuando le diera la gana, sino cuando se los pidiese, y sin intereses, no hace constar interés, por tanto no hay usura. Pasáronse muchos días sin pedírselos por no ponerle en mayor necesidad, es decir, que dejé que pasara un tiempo para no agobiarle, diríamos, ¿no? De devolvérmelos, para no ponerle en necesidad de devolvérmelos, que la que él tenía cuando yo se los presté. Es decir, claro, si me los pidió es porque los necesitaba y yo no quería ir, digamos, insistentemente a agobiarle. Pero por parecerme que se descuidaban la paga, se los he pedido una y muchas veces, y no solamente no me los devuelve,
pero me los niega, y dice que nunca tales 10 escudos le presté. Es decir, que le hace un préstamo y el otro, si te vi no me acuerdo. Es decir, no solo no me los prestaste, sino que yo no los tengo y no te los voy a devolver. Y que si se los presté, que ya me los ha devuelto. Claro, aquí hay una contradicción muy grande, porque dice, no me los prestó, y si me los prestó ya se los devolví. Claro, aquí hay una incoherencia que hay que clarificar. Y entonces él se queja a la justicia. Yo no tengo testigos, ni del prestado ni de la vuelta, porque no me los ha vuelto. Querría que vuestra merced le tomase juramento, y si jurare que me los ha devuelto, yo se los perdono para aquí y para delante de Dios. Es decir, que lo que exige es que declare por su honor que se los devolvió, y en todo caso que quede como perjuro, como un ejecutor de un perjurio, es decir, alguien que jura en falso. Y entonces Sancho Panza le dice al otro, al deudor, al denunciado por deudor, ¿qué decís vos a esto, buen viejo del báculo? Le dice, bien viejo del báculo. Fíjense que el báculo también es un signo de potestad. El báculo es el bastón del obispo, en definitiva. Es un signo que concede poder y autoridad. Pero sin embargo no olvidemos que traía una vara por báculo. Claro, y yo me pregunto, ¿por qué Cervantes, cuando permite al narrador decir que traía una caña por báculo, una cañaeja, es decir, una caña de poca monta por báculo? Es decir, es como si dijéramos que traía una varilla por bastón pontificio. Es decir, subraya un simulacro. Esto ya nos dice claramente que el demandado es un impostor. Y es un impostor porque va por la vida con un báculo cuando en realidad ese báculo ni es nada, es un simulacro de potestad y de poder, es un simulacro de crédito del que carece completamente el impostor que simula profesar ese crédito, porque es una cañaeja de 3 al cuarto, en definitiva. Y el buen viejo del báculo, claro, del báculo, pero ¿qué báculo lleva? Si lleva una varilla, si lleva un palo de aligustre, podríamos decir, con todos mis respetos hacia los aligustres, que son unas plantas de un olor maravilloso, muy frecuentes en Gijón, dicho sea de paso. ¿Qué decís vos a esto, buen viejo del báculo? Dijo Sancho, a lo que dijo el viejo. Y entonces el demandado responde, fíjense lo que responde. Yo, señor, confieso que me los prestó. Es decir, aquí confiesa que se los prestó. Y baje vuestra merced esa vara, le dice al gobernador. Es decir, preste usted atención, sea misericordioso conmigo. Y pues él lo deja en mi juramento, yo juraré cómo se los he vuelto y pagado real y verdaderamente. Es decir, dice, yo voy a jurar que se los he devuelto y que él miente. Entonces bajó el gobernador la vara, en tanto, la vara de la justicia del gobernador, baja la vara, como hoy el martillito de los jueces, ¿no? que siempre aparece en todas partes menos en los juzgados. Bajó el gobernador la vara en tanto el viejo del báculo, el viejo del báculo dio el viejo del báculo dio el báculo al otro viejo, que se le tuviese en tanto que juraba. Es decir, que el viejo que tenía el báculo le cedió el báculo al otro viejo y dice, toma, mientras yo voy a jurar, mientras yo alzo la mano para jurar, sosténme tú la vara o el báculo mío, ¿no? Le tuviese en tanto que juraba, como si le embarazara mucho, y luego puso la mano en la cruz de la vara, diciendo que era verdad que se le habían prestado aquellos 10 escudos que se le pedían, pero que él se los había vuelto de su mano a la suya, y que por no caer en ello, se los volvía a pedir por momentos. Viendo lo cual, el gran gobernador preguntó al acreedor qué respondía a lo que decía su contrario, y dijo que sin duda alguna su deudor debía decir verdad, porque le tenía por hombre de bien y buen cristiano, y que a él se le debía de haber olvidado el cómo y cuándo se los había vuelto, y que desde allí en adelante jamás le pediría nada. Le pediría con metafonía, pedir por pedir, es una frecuencia metafónica, metafonía, se llama esta figura. Tornó a tomar su báculo el deudor, es decir, que una vez que juró, diciendo que él se los había dado, pero que el otro, el acreedor, no se acordaba, volvió a tomar el báculo en su mano, y bajando la cabeza se salió del juzgado. Visto lo cual Sancho, y que sin más ni más se iba, y viendo también la paciencia del demandante, inclinó la cabeza sobre el pecho, y poniéndose el índice de la mano derecha sobre las cejas,
y las narices, en un gesto, en un neuma que implica que ha llegado a una solución, estuvo como pensativo un pequeño espacio, y luego alzó la cabeza y mandó que le llamasen al viejo del báculo, báculo que no es báculo, porque todo es un simulacro en esta situación, que ya se había ido. Trujéronsele, y en viéndole Sancho le dijo: «Dadme, buen hombre, ese báculo, que le he menester». «De muy buena gana», respondió el viejo, «hele aquí, señor». Y púsosele en la mano, tomóle Sancho, y dándosele al otro viejo, le dijo: «Andad con Dios, que ya vais pagado». «Yo, señor», respondió el viejo, el acreedor. «Pues vale esta cañaeja 10 escudos de oro, esa vara, ese palo de mala muerte». «Sí», dijo el gobernador, «y si no, yo soy el mayor porro del mundo, el mayor zoquete del mundo. Y ahora se verá si tengo yo caletre para gobernar todo un reino», dice Sancho. Y mandó que allí delante de todos se rompiese y abriese la caña. Hízose así, y en el corazón de ella hallaron 10 escudos de oro. Quedaron todos admirados, y tuvieron a su gobernador por un nuevo Salomón. Salomón hace aquí referencia pues, al protagonista de muchos libros del Viejo Testamento, no solo del Cantar de los Cantares, sino sobre todo del libro de los Reyes, del primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 16-28. Ahí se apela sobre todo a la sabiduría del rey Salomón, que en aquel pleito donde una mujer reclamaba a la otra a su hijo, la que no era la madre verdadera, dijo que lo dividieran en 2 mitades, que lo partieran en 2, y Salomón, salomónicamente, rechazó esa división y dijo: ninguna madre permitiría que a su hijo se lo dividieran en 2 mitades, obviamente, ¿no? De tal manera que de ahí que se identifique a Salomón como una figura de sabiduría, sapiencial. Por esta razón, esta literatura se identifica dentro de la tradición de los géneros literarios de los ejemplos, de los ensiemplos, propios del conde Lucanor, por ejemplo. Cuentecillos que tienen, digamos, una valoración moral, una valoración ética para mejorar las condiciones de vida, a través de las cuales se puede encontrar la trampa que esconde la verdad. Este tipo de literatura que permite al ser humano, sobre todo, identificar las falsas noticias, las falsas informaciones, las impresiones equivocadas completamente de la realidad, que no se manifiestan de manera descubierta, desnuda y explícita, sino que están ocultas, están escondidas, están metamorfoseadas bajo trampantojos a los cuales resulta muy difícil despejar para encontrar la versión original de la vida. Este tipo de literatura es enormemente útil. Ya les digo que ustedes con relatos de esta naturaleza pueden enfrentarse a la lectura de la prensa y pueden desmitificar efectivamente quién miente y quién dice la verdad. Es decir, son exigencias, son test de inteligencia, son exigencias de conocimiento que saturan constantemente el Quijote y que tienen como protagonista no a un ilustrado, no a alguien que haya estudiado muchos másteres en Derecho, sino a una persona común y corriente que puede, con observación y atención, hacerse compatible con una realidad que le ponen delante precisamente para ridiculizarlo. Si Valle Inclán o Camilo José Cela hubieran tenido que redactar este episodio, el protagonista sería, en el caso de Valle Inclán, un pelele, y en el caso de Camilo José Cela, un reo a muerte como Pascual Duarte. Porque tanto Valle Inclán como Camilo José Cela tratan al pueblo de una manera muy esperpéntica y muy tremendista, respectivamente dicho. Valle Inclán critica a todos, critica también a las clases superiores. Cela con las clases superiores es mucho más respetuoso que Valle Inclán. Sin embargo, Cervantes con las clases humildes es escrupulosísimamente respetuoso. No encontrarán ustedes muchos escritores en la historia de la literatura universal que hayan sido tan respetuosos con la gente humilde como lo fue Cervantes. Yo les confieso abiertamente que El Quijote es el libro que Cervantes les dedicó a ustedes, como seres y personas comunes y corrientes. El Quijote es un libro insoluble en la ilustración, y es hasta cierto punto un libro incompatible con la ilustración e incompatible también con los ilustrados, con los precursores de los ilustrados de los siglos XVI y XVII, entre los cuales figura Erasmo. Por eso yo siempre he dicho que El Quijote es un libro profundamente antierasmista, aunque procedemos de una tradición que nos ha educado en la idea contraria. Nos ha enseñado a leer el Quijote como si el Quijote lo hubiera escrito Erasmo, cuando Cervantes y Erasmo tienen lo mismo que ver que un huevo y una castaña, hombre, no tienen nada que ver en absoluto. ¿Acaso Cervantes necesita a Erasmo para poder interpretar la realidad? ¿Ustedes se imaginan a Erasmo en 1571 en Lepanto? Es imposible completamente.
Yo, antes de imaginar eso, me convierto en Harry Potter, vamos. En realidad es una cosa que no tiene nada que ver con esto. Y el cuentecillo, este relato inserto en el Quijote, termina con un acumen, con un epifonema, con una moraleja final, que nos cita con la verosimilitud, porque Cervantes no introduce episodios de literatura fantástica así como así en el Quijote, ni tampoco episodios inverosímiles. Cervantes se esfuerza sobre todo por demostrar que el racionalismo de Sancho Panza es completamente verosímil, incluso en una persona analfabeta, porque a veces basta el sentido común para darse cuenta de lo que debe ser proscrito legalmente. El propio Larra dejó escrito en cierta ocasión que a veces el buen gusto proscribe lo que la ley permite, y en el caso de Sancho Panza podríamos decir que la inteligencia natural es mucho más valiosa que la inteligencia artificial y sofisticada, producto de una ilustración que jurídicamente a veces, exigiendo cumplir determinadas leyes, no consigue el fin para el cual estas leyes han sido dictadas. Y esto es algo que verdaderamente hay que tener en cuenta, y que solo en una obra literaria como El Quijote podemos descubrir. No hace falta leerse El Quijote de pe a pa y atragantarse con él. Ustedes pueden ir leyendo El Quijote secuencia a secuencia, fragmento a fragmento, y dejándose penetrar por ellos. Ustedes fertilicen su vida y su inteligencia con la lectura del Quijote de manera completamente breve y precisa. No hace falta, insisto, atragantarse con esa lectura. Por eso les digo que en estos vídeos yo les voy a ir ofreciendo paulatinamente, progresivamente, una serie de comentarios de pasajes concretos del Quijote basados en la edición que yo les voy a ofrecer ya este año, en el otoño de este año, y que van a tener perfectamente explicados. De tal manera que cualquier duda que ustedes tengan sobre el Quijote, ustedes me la pueden plantear a mí, y yo dedicaré un vídeo muy gustosamente a responder a sus inquietudes. Ustedes no necesitan una edición comentada del Quijote. Si ustedes tienen una duda sobre algún pasaje del Quijote, ustedes me preguntan a mí y yo les digo lo que sepa de ese pasaje del Quijote, por si lo que yo les proporciono les puede ayudar mejor a comprender esa obra para defenderse y abrirse camino en la vida, que ese es el objetivo de la literatura, hacernos compatibles con una realidad a pesar de las trampas que el mundo en el que vivimos nos somete para hacernos fracasar, porque lo que hay que evitar es eso, el fracaso de la felicidad, en definitiva, que de eso hablaremos este viernes en el Ateneo Jovellanos de Gijón a las 7 de la tarde, el 24 de abril. Pero fíjense en el acumen con el que se cierra este pasaje, con el que se cierra este episodio. Preguntáronle a Sancho de dónde había colegido, de dónde había deducido, que en aquella cañaeja, que en aquella pobre vara de mala muerte, estaban aquellos 10 escudos de oro. Y respondió que de haberle visto dar el viejo que juraba, a su contrario, aquel báculo, en tanto que hacía el juramento, y jurar que se los había dado real y verdaderamente, y que en acabando de jurar le tornó a pedir el báculo. Es decir, ¿cómo se dio cuenta de eso? Pues prestando atención a la realidad que tenía delante, y no imaginando idealismos ajenos al mundo real en el que vivimos. Le vino a la imaginación que dentro de él estaba la paga de lo que pedían, de donde se podía colegir que los que gobiernan, aunque sean unos tontos, fíjense aquí cómo se explica la moraleja, de todo este relato se deduce, moraleja, que los que gobiernan, aunque sean unos tontos, tal vez los encamina Dios en sus juicios, es decir, alguna vez, en algún momento, acaso, en algún momento los encamina Dios en sus juicios, y más que Él, sobre todo, aparte de Dios, sobre todo, que el propio Sancho, en su experiencia, había oído contar otro caso como aquel al cura de su lugar, y que él tenía tan gran memoria que a no olvidársele todo aquello de que quería acordarse, no hubiera tal memoria en toda la ínsula. Es decir, que haciendo uso de su memoria, fíjense ustedes lo importante que es la memoria. La memoria es la base de datos actualizada en el cuerpo humano. Eso es la memoria. La memoria es importantísima, porque la memoria no consiste en tener recuerdos emocionales. La memoria consiste en saberse la tabla de multiplicar, no en saber lo que ocurrió en una época anterior a nuestra vida, porque eso no es memoria, eso es historia. Es decir, la historia no es soluble en memoria, la historia no se puede reducir a memoria porque nosotros no somos inmortales, no vivimos milenios. Nosotros recordamos episodios de nuestra vida, pero eso es una memoria biográfica. La memoria verdaderamente valiosa es la memoria científica. Saberse un químico la tabla periódica de los elementos químicos, saberse un profesor de literatura las obras, las fechas y los autores literarios, y sobre todo
las figuras retóricas en masa, como un sistema perfectamente de conocimientos que puedan actualizarse ante la supervisión o interpretación de un texto literario, saber traducir a términos de figuras retóricas cualquier pasaje literario, cualquier soneto, cualquier estructura literaria que tengamos delante. Es decir, que la memoria es una base de datos actualizada en el cuerpo humano que remite no a estados emocionales. Eso es otra cosa, eso no se puede confundir memoria con recuerdos. Son cosas. Una cosa es acordarse de recuerdos y otra cosa es tener la memoria científica actualizada, que es lo que verdaderamente importa. Insisto, para un químico, saberse de memoria la tabla periódica de los elementos químicos es fundamental. Como para un médico, pues saberse de memoria las fórmulas médicas a la hora de hacer el resultado de una anestesia. Imagínense ustedes que un anestesista no tuviera memoria para saber cuáles son las combinaciones que tiene que aplicar en cada operación de anestesia. Cada ejecución de una anestesia. Imagínense ustedes esto. Imagínense ustedes que un jurista, o que un fiscal, o que un juez, pues pierda la memoria del Código Penal. O sea, ¿qué abogado puede ir a un juicio sin saberse de memoria el Código Penal? Y me dirán ustedes, van muchísimos. Bueno, van a perderlos. En definitiva. Claro, es que la memoria es absolutamente fundamental, pero no una memoria emocional, una memoria científica, una memoria cognitiva, una base de datos. Claro, imagínense un matemático que no sabe la tabla de multiplicar, que no sabe de memoria la tabla de multiplicar. Entonces, ¿cómo puede funcionar? Imagínense un filólogo que no sepa el alfabeto. ¿No? Pues es lo mismo. Y si ustedes quieren perder la memoria, pues allá ustedes, evidentemente. El Quijote hay que sabérselo de memoria, directamente. De donde se podía colegir que los que gobiernan, aunque sean unos tontos, tal vez los encamina Dios en sus juicios, y más, pero sobre todo, que él había oído contar este otro caso como aquel al cura de su lugar, y que tenía tan gran memoria que a no olvidársele todo aquello de que quería acordarse, no hubiera tal memoria en toda la ínsula. Finalmente, y aquí acabamos, un viejo corrido y el otro pagado. Corrido quiere decir avergonzado, no otra cosa. Alguien que se ha corrido en el siglo XVII es alguien que está avergonzado, no alguien que ha llegado al orgasmo. Un viejo corrido y el otro pagado se fueron. Es decir, uno avergonzado y otro restaurado en su demanda. Se fueron. Y los presentes quedaron admirados. Y el que escribía las palabras, hechos y movimientos de Sancho, el escribano, no acababa de determinarse si le tendría y pondría por tonto o por discreto. Insisto que Cervantes es alguien que tiene un profundísimo respeto hacia las personas humildes. Fíjense que las personas humildes son las que salen mejor paradas en el Quijote. Y sin embargo, los nobles, los duques, los ilustrados, los academicistas son los que peor parados y más burlescamente salen en el Quijote. Incluso Don Quijote, que es un hidalgo, es decir, es un noble de muy bajo estamento, del más bajo estamento habido y por haber, la hidalguía, no para muy bien, no sale muy bien parado, porque es el protagonista de los mayores ridículos que se ejecutan en la novela. Pero sin embargo Don Quijote despierta nuestra simpatía, porque Don Quijote, a pesar de su psicosis reactiva, que es el diagnóstico que la psiquiatría actual podría hacer de su forma de comportarse, una psicosis reactiva, nos cae bien. Pero nos cae bien sobre todo porque el romanticismo nos lo ha convertido en alguien muy simpático. Pero en realidad Don Quijote es una persona que sobre todo en la primera parte tiene un humor de perros y si se le lleva la contraria te puede abrir la cabeza, te puede partir la cara en cuestión de segundos. Es decir, es una persona muy violenta y muy peligrosa. Muy violenta y muy peligrosa, que además tiene un sentido completamente equivocado de la justicia, creyendo protagonizar un supremacismo moral en virtud del cual el que le lleva la contraria está siempre equivocado, y esto no es así. Aquí Don Quijote lo que denuncia sobre todo es la actitud del supremacista moral que, creyendo estar en posesión de la verdad, se convierte en una persona profundamente injusta. Esto es una lección para todos los supremacistas morales de cualesquiera épocas, sobre todo también de la nuestra. Como les digo, este pasaje es enormemente revelador. Es un ejemplo clarísimo de literatura parenética y es una muestra también muy importante de cómo alguien que en un momento dado desempeña un poder casi absoluto en su ínsula, casi ultra infinito en su comunidad autónoma, en un momento dado, porque capítulos más adelante, lo pierde todo y en un momento dado vuelve a ser quien era. Vuelve a ser Sancho, que tiene como única propiedad su rucio y abandona ese gobierno por voluntad propia. Es algo semejante al estado
que Segismundo en la vida sueño experimenta cuando, después de haber sido rey, vuelven de nuevo a encarcelarlo en la mazmorra y sueña que en otro estado más lisonjero me vi. De tal manera que ya no sabe cuál es la verdad, si él es un rey que sueña estar en una mazmorra o es alguien encarcelado en una mazmorra que ha soñado ser un rey. Esa es la gran aportación de Calderón de la Barca en La vida es sueño, título de una obra cuyo mensaje es precisamente el contrario. La vida no es un sueño, la vida es una realidad y en esa realidad de la vida hay que conquistar la libertad, porque la libertad tampoco es un sueño. La libertad no es una invención de la conciencia, como diría Lutero, sino que el Calderón dirá que la libertad es una exigencia de la vida y es una exigencia por la que hay que luchar todos y cada uno de los días de nuestra vida, en contra de lo que afirma Lutero. Lutero dice que no hay libertad. Y es curioso que un personaje que niega la libertad nos hable de libertad de conciencia, porque yo me pregunto, ¿qué libertad puede defender a alguien que reduce la libertad a la conciencia? ¿Qué libertad de conciencia puede defender a alguien que niega la libertad en la conciencia y en la vida? ¿Qué concepto de libertad tiene alguien que niega la libertad en la vida real para afirmarla solo imaginativamente en la conciencia? Pues ningún concepto de libertad. Y de hecho los herederos de Lutero son los que hoy en nombre de la mecánica cuántica niegan la libertad y dicen que todo está determinado. Los enemigos de Calderón son los que hoy usan la mecánica cuántica para decir lo que la mecánica cuántica no dice de ninguna manera, porque eso es lo mismo que decir que la multiplicación al cuadrado de la velocidad equivalente a la energía niega la audición del si bemol. Es que eso no tiene nada que ver, o eso es como decir que la tabla de multiplicar niega la libertad. No, oiga, es que la tabla de multiplicar no tiene nada que ver con mi libertad. Ninguna ciencia puede negar mi libertad ni la de las personas que me escuchan. Eso es hacer un uso completamente fantasioso de la mecánica cuántica y fantasioso en un sentido luterano. Ya digo que Lutero no necesitó la mecánica cuántica para negar la libertad, ni Calderón necesitó la democracia para defender la libertad. El siglo XVII hace una defensa de la libertad mucho más amplia que la defensa de la libertad que hace la Ilustración, que es una libertad de corral, es una libertad de gallinero, es una libertad de conciencia. La Ilustración reduce la libertad a una imaginación humana, a una ilusión del pensamiento humano, mientras que el siglo XVII exige que la libertad se conquiste todos los días y esté reconocida jurídicamente por el ordenamiento civil y penal de un Estado. Y este cuentecillo, el de Sancho Panza en la Ínsula, gobernando, remite precisamente a que hay que gobernar siempre con mucha prudencia, porque el día de mañana tú dejas de ser gobernador. Dentro de un momento puedes perder la vida y el poder, puedes perder la libertad que hoy ostentas y la potestad desde la que hablas, de tal manera que mucho cuidado con esto, porque cuando se ejerce el poder hay que hacerlo siempre con mucha prudencia, como si mañana se fuera a perder el poder, porque un día perderemos absolutamente todo, incluyendo la vida. Este tipo de relatos demuestran sobre todo que el ser humano debe organizar la vida con conocimiento de causa, con mucha discreción y con mucha prudencia. No excederse nunca en el ejercicio del poder y sobre todo ser muy cauto a la hora de administrar justicia y ser muy prudente. De tal manera que, como digo, este tipo de pasajes que ofrecen una versión actualizada en su momento de cuentos milenarios, porque este relato, este cuento forma parte de muchas historias muy anteriores al Quijote, que el Quijote reactualiza en un contexto muy diferente, en un contexto muy carnavalesco, porque el que ejerce aquí la justicia es un personaje de ficción dentro de la ficción, es un gobernador de Moatra, es un gobernador de carnaval, en definitiva. Pero a veces las gentes humildes tienen una personalidad, un sentido de la justicia y una responsabilidad que los que estudian muchos años y que los que ejercen el poder carecen de ella, porque el mensaje de Cervantes es que el poder corrompe, y no corrompe más a los que no lo tienen, sino que corrompe más a los que con gula y ambición más indignantemente lo desean.